Cuando Juan escribe el resumen y escribe el propósito del Evangelio de Juan, en capítulo 20, él nos dice que estas señales que se escribieron son para que nosotros creamos en el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y esa era una de las señales que Juan había pensado, obviamente movido por el Espíritu de Dios, para poner en las páginas del Evangelio que él estaba escribiendo. Ahora lo que vamos a ver es el final de esta sanación, o mejor dicho, la repercusión que tuvo esa sanación por parte del Señor a este hombre. Leemos del versículo 10 hasta el versículo 18, y para aquellos que están interesados en recordar el título o anotar el tema que vamos a ver hoy, esto es un grave error de interpretación. Lo que vamos a ver hoy es un grave error de interpretación. Porque cuando los judíos vieron, si entramos en el contexto, ellos estaban en Jerusalén, Jesús estaba en Jerusalén, estaba en una de esas fiestas, no sabemos bien cuál, en una de esas fiestas de la nación de Israel, él estaba allí, y en ese lugar él hizo este milagro, esta señal. Y entonces había allí muchos judíos, obviamente, ¿no? Como en todo lugar de Israel, pero específicamente en ese lugar los judíos, esa palabra se refería a los líderes y a los religiosos. Y entonces vemos acá que cuando ellos vieron a este paralítico llevando una carga, que ellos decían no es lícito llevar una carga, que era su propio colchón, el lugar donde él se recostaba mientras estaba paralítico, ellos inmediatamente le preguntaron por la persona que le había dado la orden de llevar esa cama, ese colchón. Y entonces vemos acá que estos judíos, estos religiosos, estos líderes, tuvieron al menos dos problemas con interpretación de lo que decía la ley y tuvieron un problema con interpretación de lo que era la persona de Cristo. Y esos eran estos graves problemas de interpretación. Pero vamos a leer el versículo 10 hasta el versículo 18. Luego vamos a exponer este pasaje. Dice el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora acá vemos la historia, ¿no? Los judíos, en vez de estar contentos por haber visto un gran milagro, una gran señal, ellos estaban más bien enojados, estaban furiosos. Y estaban furiosos porque para ellos, para lo que ellos entendían de lo que era la interpretación de la ley del día de reposo, aquel hombre que estaba cargando su lecho estaba quebrantándola a la ley. Pero también aquel que le había mandado que lleve su lecho, también estaba quebrantando la ley porque le había mandado algo que era ilícito para ellos. Entonces, lo que yo quisiera comentarles a modo de introducción es que en Romanos capítulo 10 leemos así, yo lo voy a leer y ustedes escuchen. Pablo le dijo esto a los romanos hablando acerca de los judíos, les dice así: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Los judíos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin, escuchen esto, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Los judíos eran celosos por su ley
eran celosos por la palabra de Dios. Ellos tenían un gran respeto y ellos aún estaban dispuestos a hacer lo que sea para que nadie quebrante los mandamientos. Nosotros podríamos decir, eso está muy bien. De hecho, nosotros deberíamos defender la doctrina de una forma no igual que ellos, porque ellos apedreaban a aquellos que quebrantaban la ley de Dios, y la ley de Dios a veces demandaba eso, pero sí deberíamos ser guardadores de la sana doctrina. Entonces, ¿qué malo hay en que ellos estén guardando los mandamientos y tratando de hacer cumplir los mandamientos a las personas? El problema es lo que dice Pablo acá, que ellos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Había un problema de interpretación. Y hermanos, esto es muy, muy común entre las personas en el mundo, aún entre los religiosos. Hay muchas personas que son súper religiosas y que son celosas de su religión y que uno ni siquiera puede entrarles para poder decirles cuál es la verdad de Dios, porque ellos van a estar completamente cerrados y van a defender su postura a como sea. Y entonces tenemos acá a los judíos, conforme a ciencia, eran muy celosos. El mismo Pablo dijo, yo, dice, fui mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, que él compartió esto con los Gálatas y le dijo, yo era un ejemplo en tratar de conservar lo que nosotros pensábamos que era lo correcto. De hecho, él persiguió a la iglesia porque la iglesia estaba en otra sintonía. La iglesia no estaba en la misma interpretación de la ley que ellos tenían, los fariseos, del cual Pablo era uno de ellos. Entonces tenemos acá este celo por la ley y este celo por los mandamientos que tenían los judíos. Y el celo puede significar principalmente un esmero o un cuidado en el trabajo. Cuando uno es celoso por el trabajo o por una tarea, ¿qué es lo que hace? Lo trata de hacer de la mejor forma y pone en ello todas sus fuerzas. Pero también es una pasión intensa por una causa específica. Y este era el tema de los judíos. Ellos tenían una pasión intensa y extrema por defender lo que ellos pensaban que era así. El problema es que ellos tenían, como dije al principio, un problema de interpretación. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de evitar. Tratar de evitar tener un problema de interpretación porque eso nos puede llevar a muchos problemas. De hecho, a los judíos los llevó a muchos de ellos a una condenación eterna. Ahora, en este caso, ellos se enfrentaron a dos situaciones, como dije. Primero se enfrentaron al problema del día de reposo y después se enfrentaron al problema que ellos pensaban el problema de la deidad de Cristo. Había dos problemas que ellos tenían en mente ahí y que estaban pensando en que ellos tenían la razón, pero ellos estaban equivocados. Cuán difícil es, hermanos, personas que están insertas en lugares religiosos, que puedan ver cuál es la verdad de Dios y cuán cerrados están a esa verdad. Ahora, esto nos hace plantear algunas cosas, algunas cuestiones a nosotros. ¿Qué creencia abrazamos o defendemos? ¿Qué creencia nosotros defendemos? ¿Qué es lo que creemos? ¿Estamos en lo cierto? Como diría un personaje de una serie. ¿Estoy en lo cierto? ¿Estás en lo cierto? ¿Estamos en lo cierto? ¿Somos celosos por nuestro Señor y por la sana doctrina? Y finalmente lo que nos podemos preguntar si estamos de acuerdo con el obrar de Dios, de acuerdo con el obrar de Jesús, que es el Señor y es Dios mismo. El Señor hizo algunas cosas, Él sanó a los enfermos en día de reposo. Había muchos que no estaban de acuerdo con eso. Y nosotros, cuando el Señor hace algo, ¿estamos de acuerdo con lo que Dios hace? Él es Dios y Él es Señor. Ahora, el primer problema de interpretación es el día de reposo. Y eso lo vemos en versículo 10 hasta el versículo 16. Lo hemos leído, ¿no es cierto? Pero leemos de vuelta al versículo 10. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, el paralítico, o el ex paralítico, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho.
problema era que este hombre estaba llevando su colchón, su colchoneta, probablemente la estaba llevando hacia el templo, que era el lugar donde el Señor le encontró luego. Y los judíos, cuando vieron esto, ellos dijeron, este está quebrantando el día de reposo, porque está llevando carga. Y ellos no podían llevar ninguna carga en el día de reposo. Los rabí eran tan extremos en ese tema y tan exigentes que algunos de ellos decían que no podían llevar ni siquiera de extra en su ropa un día de reposo, ni siquiera podían llevar un alfiler, porque era una carga. Imagínense, suena ridículo hoy en día, pero en aquellos tiempos esto era así. Ahora, ellos estaban pensando que este hombre estaba quebrantando ¿cuál de los mandamientos del Decálogo? ¿Se acuerdan? Aquel que dice que ellos debían guardar, los judíos debían guardar el día de reposo, el día sábado. Ese era el cuarto mandamiento. Entonces ellos estaban pensando que este hombre estaba abiertamente y a la vista de todos quebrantando el cuarto mandamiento. Y eso merecía un castigo. Cuando nosotros vamos al libro de Números, vemos que un hombre que estaba juntando leña recibió el castigo por haberlo hecho en día de reposo. Imagínense, era muy estricta la ley. Hoy en día no tendríamos esa costumbre, ¿no? Hoy en día no diríamos, bueno, si alguien está trabajando un día domingo, que es el día del Señor, habría que apedrearle. No, porque la Biblia no habla acerca de eso, no manda eso. Pero los judíos fueron a tan extremo, y en el caso de este hombre, en Números capítulo 15, al parecer este hombre no estaba llevando esta madera, esta leña, porque tenía que calentarse, sino que lo estaba haciendo como una especie de trabajo. Habiendo podido hacerlo antes, él lo hizo en día de reposo. Tal fue así que los líderes en ese tiempo, Moisés y los que estaban con él, tuvieron que consultar a Jehová para ver qué tenían que hacer con este hombre. Y habiendo consultado, Jehová le dijo a Moisés, debe ser apedreado, sáquenlo fuera del campamento y debe morir. Nosotros nos admiramos de eso. Hoy es algo impensado, una cosa así. ¿Por qué? Si el hombre no mató a nadie, el hombre no robó, el hombre no era un secuestrador, pero había quebrantado uno de los 10 mandamientos que Dios había puesto en su ley. Ahora, al correr de los años, el pueblo de Israel fue quebrantando el día de reposo sistemáticamente. De hecho, había descuidado el reposo de su propia tierra y eso le costó ir en cautiverio. Dios mandó un castigo al pueblo. Pero cuando ellos vuelven del cautiverio, ellos, podríamos decir, tendrían en claro de que ellos iban a guardar el día de reposo. Y entonces cuando Nehemías tiene el trabajo de reconstruir la ciudad de Jerusalén, los muros, dice que al final de Nehemías, él escribe que había algunos que encontró en Judea, algunos judíos que estaban pisando en los lagares, o sea, estaban haciendo vino en día de reposo. Estaban trabajando en sus tareas habituales. Se habían olvidado otra vez del día de reposo, que era para santificarlo, apartarlo para la adoración a Dios y también para el descanso físico. Y entonces cuando Nehemías, en capítulo 13, versículo 15, dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y dice que los tuvo que reprender. En aquel tiempo ya no los sacaron afuera y los apedrearon, sino que él los reprendió y les dijo, no hagan más así, porque están quebrantando el día de reposo. De hecho, mandó a algunos mercaderes que venían a Jerusalén para vender en el día sábado, los echó 1 y 2 y 3 veces y después les cerró la puerta, les dijo, nunca más entren en Jerusalén en día de reposo. Porque Nehemías quería mantener ese mandamiento, santificar el día de reposo. Ahora, estos judíos estaban con un error de interpretación. Ellos estaban viendo que este hombre, y aún Jesús, estaba quebrantando y estaba violando la interpretación que los rabinos habían hecho acerca del mandamiento de no trabajar en el día sábado. No estaba quebrantando en sí ese mandamiento, sino que estaba quebrantando la interpretación que los rabís habían hecho acerca de este mandamiento. Eran dos cosas totalmente distintas. No era una violación a la ley,
del día de reposo, sino a la interpretación humana de la ley de Dios. Son dos cosas distintas, hermanos. Por eso cuando le dije al principio, debemos tener una doctrina correcta y abrazarla y mantenerla. Pero debemos buscar en la Escritura, debemos estudiar la Escritura y debemos estar en lo cierto. Porque podemos tener problemas de interpretación y eso nos va a llevar ¿a qué cosa? A muchos errores y muchos de ellos que van a ser eternos. Vamos a ver el versículo 11. Dice, él le respondió, el que había sido paralítico. Le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Bueno, el paralítico no conocía a Jesús, no había escuchado acerca de él, pero sí había recibido un gran beneficio de Jesús. Seguramente estaba muy contento con Jesús. Y Jesús se había apartado de ahí, se había ido para el lado del templo, pero se había escondido. Él no tenía pensado sanar otras personas en ese lugar, entonces no quería generar falsas expectativas ahí. Y entonces se fue, se escondió. Mejor dicho, se fue por un lugar donde ya no le vieron. Entonces él dijo, bueno, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Alguien que había traído sanidad a una persona que había estado paralítica por 38 años y que ya prácticamente había perdido toda esperanza, de un momento para el otro lo sanó, ¿qué más podía hacer él que obedecer a un mandamiento que él le había dado? Aunque ese mandamiento implicaba quebrantar los mandamientos de los rabinos. Él tenía la posibilidad de decir, no, yo no voy a levantarlo porque estamos en día de reposo. Pero tal fue el impacto que este hombre sintió, que lo que hizo fue obedecer a aquel que le había sanado, a aquel que le había transformado completamente su vida. Imagínense si no era algo que nosotros también pudiéramos hacer, obedecer a aquel que nos había cambiado la vida. ¿Qué tiene más valor, podríamos pensar nosotros, en ver esta situación? Una persona te sana y te dice que tenés que ir en contra de lo establecido por Dios. ¿Qué harían ustedes? Bueno, si vemos un milagro y vemos que aquella persona dice algo que hagas que está completamente en contra de la palabra de Dios, entonces nosotros diríamos, no lo voy a hacer, aunque me haya sanado, aunque me haya vuelto rico, aunque me haya dado muchísimas posesiones, si me dice que tengo que blasfemar el nombre de Dios, entonces no lo voy a hacer. Pero acá el problema es que no estaba en juego quebrantar un mandamiento de la ley de Dios. Estaba en juego solamente una interpretación humana, producto de la elucubración de los pensamientos de estos hombres que habían malinterpretado ese mandamiento. Los judíos aquí no estaban en la línea de interpretación correcta y por eso ellos estaban demandando que él estaba quebrantando el día de reposo. Cualquiera que tuviese la capacidad de sanar a un hombre que había estado enfermo durante 38 años debía ser obedecido, pensaba este paralítico. Incluso si le demandaba al hombre llevarse su cama en día de reposo. Y eso fue lo que él hizo. La respuesta de él fue algo espontáneo. Aquel que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Esa fue la respuesta de este paralítico. Ahora, vemos el versículo 12 y 13 para ver cómo sigue esto. En el versículo 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Ahora, no sé si notaron algo ahí. Había ocurrido un gran milagro, una sanidad impresionante. Realmente era admirable lo que había ocurrido. Muchas personas vieron eso. Este paralítico estaba dando testimonio de lo que había sido hecho en su cuerpo. ¿Qué pensarían ustedes si ven tal milagro de que una persona que está inválida se levanta y empieza a caminar normalmente? Estarían impresionados. No estarían prestando atención quizás a la ropa que tiene, no estarían prestando atención a si esa persona tenía un bastón o tenía una almohada para acostarse.
estarían pensando primeramente en lo impresionante del milagro. Y estarían pensando también en la persona que realizó ese milagro. ¿Es así? Bueno, es lo más común. Ahora, los judíos no estaban pensando en el milagro. Los judíos estaban preguntando por quién le había dicho, toma tu lecho y anda. Ahí había un problema que ellos tenían y era de realmente buscar la solución en el lugar equivocado. Estaban tratando de buscar la solución a lo que ellos pensaban ha quebrantado el día de reposo en su propia ley, en sus propios pensamientos, no en la persona que había sanado a este hombre. Si ellos hubieran sido sinceros y se hubieran acercado y buscado a Jesús con sinceridad de corazón, y hubieran pensado, ¿cómo puede ser que un hombre que haya, al parecer, quebrantado el día de reposo, había sanado a una persona de hacía 38 años que estaba paralítica? ¿Cómo puede ser? Vamos a buscarle, vamos a preguntarle a él. Eso era lo que ellos debían haber hecho. Buscar a Jesús, buscar en la fuente esa respuesta. Jesús podría haberles dado la interpretación correcta, pero no, ellos lo que buscaron es en su propio pensar. Ellos le dijeron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Ellos seguían con el mismo tema. A nosotros nos están quebrantando los mandamientos, o están quebrantando los mandamientos de Dios. Para ellos era muy grave. Versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, no sabía quién era Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Los judíos estaban más preocupados por quien supuestamente había transgredido la ley que admirados por quien había realizado el milagro. Estaban más preocupados por aquel que supuestamente había quebrantado los mandamientos de Dios, de lo que estaban admirados por la persona que había hecho ese tremendo milagro. Los líderes judíos no querían saber quién sanó al hombre lisiado. Si ellos hubieran inquirido honestamente quién sanó al hombre, eso hubiera disipado cualquier duda que ellos tenían respecto al día de reposo. Era un problema de interpretación, pero era un problema también de búsqueda de la verdad. Como dije, ellos no buscaron la verdad donde tenían que buscarla. Y hermanos, cuando nosotros tenemos alguna duda, a veces tratamos de buscar en las personas que saben más que nosotros, ¿no? Eso está bien. A veces tratamos de buscar en algún video de algún predicador conocido. A veces tratamos de buscar en algún libro que tenemos confianza, o en alguna página de internet donde nosotros tenemos confianza de que es sana doctrina, ¿sí? Y eso está bien, pero donde más nos tenemos que acercar en la búsqueda de la verdad es en la verdad misma, es en el Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros tenemos que ir. Y es quizás lo que más nos cuesta, y es en el lugar donde quizás menos estamos visitando, y es las Escrituras, y con un corazón abierto para que el Señor nos hable. Y exponer delante de Él nuestras dudas. Vamos a tener muchas dudas. Quizás no de las doctrinas básicas, fundamentales, pero sí muchas dudas en nuestras vidas. Vamos a tener muchas dudas en nuestro día a día, en cosas que nos pasan. ¿Y dónde nosotros buscamos las soluciones? ¿Dónde nosotros buscamos lo que Dios quiere para nuestra vida? A veces lo buscamos y hacemos la más fácil. Bueno, si alguien lo estudió, alguien me lo va a decir. Pero estamos eludiendo la fuente. No debemos hacer eso, hermanos. Y si por ahí no entendemos algo, oremos para que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre. También, obviamente, estamos los que hemos estudiado la Escritura, pero a veces tampoco tenemos una respuesta clara. Están aquellos predicadores, pero a veces tampoco encontramos la solución ahí. La encontramos en la Escritura. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y acá viene el encuentro de este paralítico con el Señor Jesús. Un encuentro seguramente de mucho gozo.
Este era el lugar donde se esperaba que el paralítico esté, en el templo. ¿Por qué? Porque el paralítico había sido sanado. Y lo más probable es que el paralítico, ahora habiendo sido sanado, lo que había ido a hacer al templo era agradecer. He escuchado de muchas personas que van a la iglesia, me dicen, para agradecer, ¿sí? Y eso está bien, pero también podemos agradecer en nuestra casa, orando, ¿no? No necesariamente tenemos que venir a la iglesia para agradecer. Con esto no quiero decir no vengan a la iglesia, pero entienden lo que digo, ¿no? No es solamente que el lugar es el lugar donde venimos a agradecer. Sí, venimos a agradecer. Venimos a ser agradecidos, venimos a cantar alabanzas a nuestro Dios. Y en nuestra mente estamos agradeciendo cuando cantamos las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Pero este hombre estaba en el lugar preciso, porque él estaba allí rindiendo culto a Dios, ahora que podía hacerlo. Ahora, el hecho de poseer la salud y las propiedades físicas de nuestro cuerpo nos debe mover a ser agradecidos a Dios de corazón, no solamente de palabras. Hay muchas personas que tienen la costumbre de ir a ciertos lugares de religión para agradecer, ¿no? Aquellos que van a Gauchito Gil, aquellos que van a San Expedito, aquellos quizás que van a la Virgencita, de cualquier lugar, hay varias, ¿no? Por todos lados. El otro día pasé por la iglesia de Tristan Suárez, porque justo uno de mis trabajos es cerca de ahí, y había visto al lado de la iglesia de Tristan Suárez, en el terreno al lado, en la vereda, hay un Gauchito Gil, y me sonó chocante al extremo. En un lugar la adoración a Dios, al lado la adoración a un ídolo. Pero hay muchas personas que van a iglesias a agradecer a Dios, pero muchas veces es una rutina. Son solamente palabras, como para cumplir, pero no debe ser así, hermanos. Las cosas que Dios nos da, y inclusive la salud que Dios nos da, la fortaleza física, el poder hacer cosas, merece que nosotros seamos agradecidos a Dios, pero aún más, también merece que nosotros utilicemos esas facultades, esas cualidades, esa fuerza que Dios nos dio para poder servirle a Él. Esa es la mejor forma de ser agradecidos a Dios por lo que Él nos ha dado, poder servirle a Él. Ahora, dice acá que después le halló Jesús en el templo. No dice que el paralítico le halló a Jesús en el templo. Y esto es llamativo porque muchas veces vemos en las Escrituras que el que toma la iniciativa, ¿quién es? Dios. En este caso, el Señor Jesucristo. Él tomó la iniciativa, Él es quien encontró al paralítico en el templo. Y es bueno que le haya hallado allá y no le haya encontrado en un lugar perdido, en un lugar de pecado, en un lugar quizás de vicios en aquel tiempo. Es bueno que le haya encontrado en ese lugar. Pero no solamente le halló, no solamente le encontró, sino que también le dio un mensaje importante, muy importante, y que requería su atención y su cumplimiento. ¿Cuál era ese mensaje? Cortito. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Mensaje corto. Quizás el Señor no tenía ahí para explicarle un poco de teología, no tenía ahí tiempo para explicarle acerca del Antiguo Testamento, acerca de los profetas. Simplemente le dijo, vete, no peques más. Has sido sanado, no peques más. Ahora, algunos piensan que el Señor le dijo esto porque la enfermedad que él tenía, que lo había paralizado por 38 años, era producto de que él había pecado en alguna manera específica y que le había causado que Dios trajo juicio sobre su vida y le trajo esa enfermedad, esa imposibilidad de sus piernas. Y entonces esto era muy significativo para este hombre, porque él antes tenía una vida que no era buena. Esa vida lo había llevado ¿a qué? A que esté 38 años postrado y perdiendo las esperanzas, tratando de arrastrarse hacia un estanque para tratar de ser sanado. Y entonces el Señor le dijo, no hagas más lo que hiciste antes para que no te venga alguna cosa peor. Pero también podemos pensar en esto. El obrar de Dios en los hombres
había sido sanado. Pero el obrar de Dios en los hombres requiere de un cambio de dirección en la vida. Y eso va para cualquier ámbito en cuanto al obrar de Dios. Cuando Dios obra en nuestra alma, en nuestra salvación, eso requiere un cambio de vida, un cambio de actitud. Ya no podemos ser como antes. Y el cambio de vida es muy simple. No peques más. Esa es la dirección del cambio. Esa es la dirección del cambio. No continúes en pecado, le dijo. Con ello le estaba estimulando a ponerse en correcta relación con Dios y cambiar su vida. Ya no más como antes. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros también. A ya no más ser como antes. A buscar la santificación en nuestra vida. A dejar de pecar. El Señor le dijo, no peques más. ¿Por qué no le dijo, trata de pecar poco? Trata de pecar lo menos posible. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no permite el pecado. Ese era el estándar más alto. Cristo le estaba dando el estándar de Dios. Y sabemos que este hombre probablemente habría pecado nuevamente. Pero sí o sí, ese hombre debería buscar la santificación en su vida como nosotros también. El obrar de Dios requiere un cambio de vida. Y el camino y la dirección de ese cambio de vida es no peques más. Busca la santidad en tu vida, en mi vida. Ahora el Señor le dijo, no sea que te venga alguna cosa peor. ¿No? ¿Qué cosa peor que estar 38 años postrado? ¿Cuántos años tenía este hombre? Quizás tenía 50. Quizás tenía un poco más, un poco menos. Tenía 38 años que había estado postrado y sin poder hacer nada casi. ¿Qué era peor que eso? Algunos dicen, este era su infierno en la tierra. ¿Han escuchado esa frase? Este es mi infierno en la tierra, tratando de decir, bueno, el infierno no existe, yo ya lo tengo acá en la tierra. Este había tenido su infierno en la tierra, 38 años. ¿Qué más me puede pasar que sea peor que esto, Señor? Y yo le digo, la muerte. Quizás si él seguía pecando, iba a ser castigado con la muerte, no con una enfermedad. Y eso era peor. Pero también hay algo peor, y es la condenación eterna. La muerte en pecado y sin Cristo es peor que una larga vida de imposibilidad y enfermedad en este mundo. ¿Han pensado ustedes qué pasaría si Dios les trae una enfermedad donde quedan paralizados, paralíticos, no se pueden mover? Y tienen que vivir así, el Señor le extiende la vida. Escuché esta semana de alguien que se quitó la vida por eutanasia. Algunas personas piden eutanasia donde es legal. ¿Por qué? Porque saben que no van a salir de eso, están imposibilitados y su vida es triste. Y piden eso para estar en paz. Bueno, no saben que después viene el juicio, ¿no? Es algo que nosotros sí sabemos. Pero lo que digo es, ¿qué es peor? Imagínense estar imposibilitados por 38 años de no hacer nada. No hay ninguna ciencia que pueda sanarnos y devolvernos la salud. ¿Qué es peor que eso? Es ir a la eternidad sin Cristo. Eso es peor. Y eso tiene que ver con lo que Jesús le dijo. Vete y no peques más. Debe haber una evidencia de que este hombre era salvo. Esa evidencia era que iba a buscar la santificación en su vida. Y que cuando él pecara de vuelta esté tan entristecido que iba al Señor y le iba a decir, Señor, perdóname. Perdóname porque he caído de vuelta en la tentación, pero no quiero hacerlo más. Vete y no peques más. Ahora, versículo 15. Dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Qué piensan ustedes de este versículo? ¿Qué piensan de eso? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Está dividido, ¿no? Estuvo mal. Algunos comentaristas dicen que este hombre demostró la clase de hombre que era, que no se podía confiar en él. Porque en la primera que él pudo proteger al Señor y tratar de disipar a los judíos, ¿saben lo que él hizo?
fue y le dijo, aquel, ese es el que me sanó. No se podía confiar en este hombre. Yo creo que este hombre, en realidad, y ustedes pueden estar en desacuerdo, hay muchos que piensan distinto, yo creo que, ¿vieron cuando dice pecó de ingenuo? Él no estaba al tanto del odio que los judíos tenían contra Jesús. Y entonces él fue sincero, le preguntaron y él respondió. Cuando vemos, y vamos a ver, aquel que fue ciego de nacimiento, le preguntaron lo mismo, él dijo, no lo conozco, pero después le dijo, es Jesús. Dijo, es Jesús. Y no podemos estar diciendo, bueno, todos eran malos porque decían. Creo que probablemente él fue ingenuo en lo que dio testimonio a estos judíos, pero también puede ser que él haya tenido una buena intención en lo que él había dicho. Porque ¿se acuerdan la mujer samaritana cuando conoció al Señor? ¿Qué fue lo que hizo? Enseguida fue y ¿qué dijo? Voy a contárselo a todos. He encontrado al Mesías. Era una buena actitud decirle a las personas, acá está el Mesías. Él es el que me sanó. Él es el que cambió mi vida. Pero él nunca se esperaba que eso iba a ser para que persigan a Jesús y para que intenten matarle, que es lo que vamos a ver. Lo querían matar. Quizás una de las dos cosas, o quizás las dos. Ingenuidad y un buen deseo, una buena intención. Pero él no sabía que los judíos estaban pensando en matarle. Me acuerdo a Herodes. ¿Se acuerdan de Herodes? Herodes cuando vinieron los magos del Oriente. Y los magos del Oriente vinieron a Jerusalén y ellos le preguntaron a Herodes, necesitamos saber dónde y cuándo fue el tema de la estrella, porque venimos a ver al rey de Israel y venimos a adorarle. Y entonces el rey Herodes, con mucha astucia, le dijo, bueno, yo les voy a decir, vayan a Belén. Ahí es donde dicen las profecías, vayan a Belén. Entonces ellos fueron y la adoraron. Y Herodes le dijo, cuando vayan, quiero que me hagan un favor. Cuando vuelvan de vuelta, ustedes me van a decir, ¿dónde está? Díganme dónde está el rey, porque yo también quiero ir a adorarle. Buenísimo. Entonces fueron los magos, le adoraron, pero antes de salir, ¿qué pasó? Por medio de un ángel, les dijeron, vayan por otro camino, no pasen por donde está Herodes. No pasen por ahí. ¿Saben qué? El paralítico no tuvo la misma suerte. No tuvo la misma revelación que un ángel le venga y le diga, no le digas quién te ha sanado a estos hombres, porque están buscando la vida del Señor. Ahora, quizás el Señor por esto que ocurrió acá, que ellos cuando vieron que era Jesús el que había sanado a este hombre en día de reposo y además le había dicho que lleve su lecho en día de reposo y estaba quebrantando sus reglamentos, y escuchen bien, su reglamentación, no la ley de Dios. Quizás por eso el Señor tomó la decisión en un momento de no publicitar, ¿qué cosa? Sus milagros, sus señales. ¿Qué le decía a los que sanaba? Les ordenaba, no le digan a nadie, no le cuenten a nadie. ¿Por qué? Porque Él no quería que se produzca una popularidad muy grande del Señor antes de tiempo, y antes del tiempo de ir a la cruz. Entonces por eso en Marcos capítulo 7, versículo 35 al 37 leemos de que Él sanó a algunos, pero le dijo, no se lo cuenten a nadie. Mantengámoslo en secreto, porque la popularidad de Jesús estaba creciendo muy rápidamente y se estaba acercando el momento de la cruz. Y vamos a ver brevemente el segundo problema de interpretación que estos hombres tenían, versículos 17 y 18. El segundo problema es la deidad de Cristo. Y esta solamente es la introducción, porque la vamos a completar, Dios mediante, la semana que viene, cuando el Señor expone acerca de su naturaleza y acerca de su relación con el Padre. Versículo 17, y Jesús le respondió. ¿Le respondió a quién? A los judíos, que buscaban matarle porque Él estaba haciendo estas cosas en día de reposo. Le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Y lo primero que vemos acá
es que el Señor les dijo a ellos, mi Padre todavía trabaja y yo trabajo. Hay personas que trabajan todos los días. Hay personas que trabajan los días domingo. Hay personas que trabajan los días domingo pero tienen algún franco en la semana. Pero hay personas que trabajan todo el tiempo, a veces para acumular más riquezas, ¿no? Eso lo vemos, ¿no? Pero cuando acá el Señor se está refiriendo a mi Padre trabaja y yo trabajo, se está refiriendo a que Dios no se toma descanso. Aunque Dios haya descansado en el séptimo día de la creación, fue un descanso que Él se tomó de la creación. Dios no está descansando cada sábado, cada séptimo día. Dios continúa trabajando, Dios continúa obrando, su poder se sigue manifestando en todo el universo. Imagínense si Dios un día dice, bueno, yo estoy cansado, me voy de vacaciones, ¿no? Me voy de vacaciones, dejo todo más o menos arreglado. Imagínense lo que sería eso. Entramos al trono de la gracia en oración. ¿Dónde está Dios? Un cartelito, está de vacaciones. O entramos un día sábado a la oración, un día domingo, y ¿qué encontramos? Y encontramos la puerta cerrada, porque Dios está descansando. Él le dijo, mi Padre trabaja y yo todavía trabajo. Eso implicaba que Él tenía una conexión directa con Dios y que Él era Dios. Jesucristo es Dios. Pero Salmo 121, hemos cantado algo de estos versículos. Salmo 121, versículos 3 y 4, dice, ni se dormirá ¿quién? El que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ellos sabían este versículo. Ellos sabían lo que decía en Salmo 121. Y ellos sabían que Dios no tiene descanso. El descanso había sido un día apartado para el descanso del hombre y para que el hombre lo dedique para la adoración y el pensamiento a Dios. Ese era el propósito. Y por eso era necesario que los hombres no estén distraídos en las cosas de este mundo para que puedan dedicarlo a Dios. Esa era la idea y la intención. Y también para descanso del mismo cuerpo. El Señor sabía que somos débiles. Pero el Señor no tiene debilidad, no necesita descansar. Tampoco sería bueno que Él esté descansando, como dije. Es más, cuando el profeta Elías se juntó con los profetas de Baal en el monte Carmelo, dice que los primeros que empezaron a adorar y empezaron a clamar a su Dios, a Baal, por el sacrificio para que descienda fuego del cielo, dice que eran los profetas de Baal. Y ellos clamaron, dice que de la mañana temprano hasta el mediodía, y empezaron a gritar. Y entonces Elías se burló de ellos y les dijo, griten más fuerte. ¿Por qué? Porque quizás su Dios está tomando un descanso. Quizás está durmiendo y tienen que gritar más fuerte para que le despierten. Ese no es el Dios de Israel. El Dios de Israel está activo. El Dios de la iglesia está activo. Y Jesús dijo, y yo trabajo. Esto era una vinculación directa con el Padre. Y al final dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, entre comillas diría yo, acá entiendan, el escritor está hablando de lo que ellos pensaban, no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendieron bien, hermanos, crean eso. Los judíos no era que estaban pensando que Jesús estaba hablando de una forma figurativa y que entonces Él estaba diciendo que Él y Dios, el Padre, eran una misma persona, eran un mismo Dios y que los dos trabajaban de la misma forma y entonces ellos interpretaron que se hacía igual a Dios, entonces por eso querían matarle. Ellos entendieron bien esto. Por eso cuando digo que hay religiones que sostienen que Jesús no es el Hijo de Dios. Hay religiones que sostienen que el Señor Jesús es menor que Dios. Es el Hijo de Dios, pero en un sentido menor de dignidad y de sustancia. Y que el Señor Jesús es como una especie de un ángel, es una creación de Dios.
¿no? Está Dios y después viene el Señor Jesús, ¿no? Nosotros diríamos, y bueno, está Dios y el Señor Jesús, está ahí, está casi ahí. Pero eso es lo que te quieren hacer creer algunas religiones. Ellos entendieron bien y eran estudiosos de la ley, y cuando el Señor dijo estas palabras, ellos entendieron bien, este se quiere hacer igual que Dios, se quiere hacer Dios mismo. Y eso es justamente lo que Cristo les estaba diciendo. El Señor tuvo en otras oportunidades, en otras ocasiones, habló de la misma manera con otras personas. Y tuvo las mismas reacciones, los mismos resultados en casi su totalidad. Cuando Él decía, yo soy el Hijo de Dios, cuando Él decía, yo soy el Cristo, la mayoría de las personas, ¿qué hacían? Agarraban piedras y querían tirárselas. O querían tirarlo por un despeñadero. En Juan capítulo 8, versículos 58 y 59, le dijeron, tú no tienes 50 años y eres más grande que Abraham. Y Él le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué dice? Y ellos agarraron piedras y querían tirárselas para matarlo. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que Él se estaba diciendo a sí mismo, yo soy Dios. Yo soy el yo soy del Antiguo Testamento. Y en Mateo capítulo 26 también, cuando Él estaba delante del Sanedrín, y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro delante de Dios que nos diga la verdad, si eres el Hijo de Dios, si eres el Cristo. ¿Qué dijo Él? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y ¿saben qué? El sumo sacerdote no se arrepintió allí. El sumo sacerdote no creyó en Cristo. No le dijo, gracias porque nos dijiste la verdad. No, sino que le dio una bofetada. Varias veces, en varias ocasiones, el Señor dijo lo mismo y ellos entendieron lo que era correcto. El problema es que había un problema ¿de qué? De interpretación. No interpretaron quién estaba ahí y no interpretaron qué era lo que decía la ley acerca del día de reposo. No estaban de acuerdo con la interpretación correcta de la ley con respecto al sábado y no estaban de acuerdo con la verdadera naturaleza del Señor Jesucristo. Esos eran sus dos problemas doctrinales. Y esto, hermanos, para terminar, nos enseña algunas cosas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta o en mente es que tener una correcta interpretación de la palabra de Dios es fundamental para comprender lo que Dios quiso decir a nosotros y para obrar conforme a lo que Dios quiere. Si nosotros tenemos una buena interpretación de lo que Dios dice, entonces nosotros lo que vamos a hacer es saber lo que Dios quiere para nosotros y vamos a poder hacer lo que Dios quiere. Ahora, a la inversa, si tenemos una mala interpretación de la palabra de Dios, lo que va a ocurrir es que vamos a incurrir en estos problemas que tenían los judíos. Una mala interpretación nos conducirá a tener conceptos erróneos acerca de la persona de Cristo principalmente. Y eso es lo que tienen algunos. Y también nos llevará a sostener celosamente, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan al principio? Un obrar y un pensar que no están de acuerdo con Dios. Cuando tenemos una errónea interpretación de las Escrituras, eso nos va a llevar ¿a qué? A que yo tengo mi propia interpretación acerca de un pasaje. Y yo hago lo que yo pienso de las Escrituras. Y eso lo vemos, hermanos, a veces aún en la iglesia de Cristo. Personas que hacen lo que quieren porque ven un versículo, ven un pasaje y dicen, bueno, acá yo entiendo que esto es así y entonces yo voy a hacer de esta forma. ¿Sí? Cuando tenemos una mala interpretación, pero sobre todo y principalmente vamos a tener un concepto erróneo de lo que es, de la persona que es el Señor Jesucristo. Y también quisiera decirles algo, sin el obrar del Espíritu Santo en el corazón de las personas no van a poder ver y reconocer cuál es la sana doctrina, aun que la tengan delante de sus propios ojos. Ellos tenían al que había creado el universo, ellos tenían al Dios que había dado la ley, lo tenían delante de sus ojos y lo tenían enseñándole la verdad de Dios y ellos no se dieron cuenta de eso. Ellos no declinaron de su forma de pensar. Solamente el obrar del Espíritu Santo de Dios
pueda hacer esa obra en el corazón. Y espero que cada uno de nosotros podamos estar siendo guiados por el Espíritu y no siendo guiados por nuestros propios pensamientos con respecto a la interpretación de las Escrituras. Vamos a orar.